Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y ¡Felices Pascuas! Felices Pascuas de Resurrección. Nuestro Señor resucitó. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, ¡Qué maravilla! Resucitó. ¿Cómo es que dicen en inglés? Christ is risen. Aleluya. Aleluya, aleluya. He is risen Oye, indeed. Por Aleluya. cierto, el padre Misco, el vicario, me lo dijo en latín. Entonces, claro, yo entré en inglés porque estaba hablando y me suelta aquello que era para yo decir, contestarle aleluya. Ah, ok. Pero me quedé en blanco. Bueno, Ah, también hasta el cansancio, diría yo. Pues claro. Bueno, amigos, y la verdad tenemos que decirle que Aquí sí, estamos muy de pura, cansados. ¿cómo se llama? De pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios, porque sí estamos muy cansados. Estos días fueron días de mucho trabajo, tanto para Betty como para mí, porque fueron, primero, bueno, son los días más... Trabajo bonito, pero sí, mucho eso trabajo. sí. No, y además también saber que son los días donde más, yo diría los días más importantes. Y más intensos. Y más intensos del año. Claro, después vienen fiestas, no sé, Corpus Christi también es un día intenso, no sé. El Espíritu Santo. Espíritu Santo, Día de la Inmaculada, en fin, el Día de la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero estos días, lo que son previos al Tríodo Pascual, incluso, bueno, sí, yo diría como una semana, 2 semanas antes son bien intensos. Y luego propiamente el Tríodo Pascual es agotante porque es una cosa tras otra. Y muchos detalles, muchos detalles que planificar, muchas cosas que preparar, porque cada día tiene su cosa específica. Entonces, a mí, en el caso mío, por ejemplo, yo te lo decía que no han llegado las palmas, que no han llegado la campana. El cirio pascual que no llegaba. El cirio que no ha llegado, caray. Entonces, claro, son cosas porque esto, cuando llega el día uno no puede esperar, el día siguiente. Y luego, entonces, claro, se acaban de mudar a la iglesia nueva. Entonces, que las toallas para secar los pies, las toallas, ¿dónde están las toallas? Sales corriendo a comprar toallas porque no aparecen las toallas. Sí. Cositas así. Sí, no, es intenso, la verdad. Pero, todo felices y contentos y felicidades. Bueno, yo no sé cómo estuvo tu vigilia pascual, porque la mía estuvo muy bonita. No, la mía estuvo muy bonita. Estábamos separados. Muy bonita, sí, estábamos separados. En San Luis y yo en San José. Menos mal que todo queda entre santos. Menos mal que todo queda entre santos. Pero pero que no saben qué. La vigilia de San Luis fue más larga, bastante más larga que la de San José, porque en San Luis hicieron las 9 lecturas, cantaron el salmo después de cada una de las lecturas, cantaron la oración después de cada una de las lecturas y hubo 30 bautizos con sus confirmaciones y sus primeras comuniones respectivas. Exactamente. Entonces, ¿qué creen? El señor Francisco, aquí presente, ¿qué pasó? Después de terminar su ceremonia de allá de San José, se vino a San Luis a ayudarme a recoger. ¡Ay, qué bello ese niño! Porque es que Betty me ayuda muchísimo y por supuesto yo ayudo también lo que se puede. Sí, la verdad. Y entonces, claro, terminamos muertos y después ayer ya yo no fui a San Luis porque ya con la vigilia, ya no teníamos clase ni nada, por supuesto. Sí. Y me fui para San José, que te ayudé, pero un poquito, no tanto. No, también me ayudaste muchísimo. Amor, uno no se da cuenta, pero fue de mucha ayuda. Bueno, y también, uno no sabe cómo agradecer a tanta gente que a los servidores, ¿verdad? Sí. Y luego también agradecer a esas personas que ya están recibiendo también los sacramentos, porque lo que ellos viven, de alguna manera uno también está ahí pues con ellos. Sí. Cuando se están preparando, cuando reciben el bautizo, cuando reciben luego la confirmación, la comunión. Y las caras cuando se están bautizando, cuando comulgan por primera vez, es pero muy bonito.
Sí. Y lo bueno que como uno está ahí en la iglesia, entonces de verdad uno es como testigo en primera fila de ese milagro de gracia. Bueno, de hecho me estoy acordando de Manuel, que es uno de los acólitos en San José, Manuel Navarro. Yo le digo, oye Manuel, habrás disfrutado mucho la ceremonia del sábado, de la vigilia, porque como acólito estaba desde un principio en la bendición del fuego, luego que la gente se da puño para llegar a ver. Sí, entonces yo le digo, bueno, eso es como estar en un concierto y estar ahí con el grupo de música, o sea, eso valga la comparación. Ok, eso te iba a decir, o sea, no, por favor. Del cielo a la tierra, sí, pero la bueno, idea, la idea. Para que tengan una idea. Y él estuvo, pues, todo presenciando los bautizos, la confirmación, ayudando, estando ahí en el altar. Presenciando la gracia de Dios en sí, acción. Una gran bendición. Entonces él me decía, no, yo estoy consciente de que sí, una gran bendición. Muy buena gente. Sí. Bueno, hoy llegaron otra vez a misa, volvieron a misa y venían con dos niñitas chiquitas. Ayer. Llegaron con dos niñitas chiquitas y entonces yo les digo, ¿y qué? La familia creció de ayer para hoy. Y las niñitas muertas de la risa. Sí. Eran unas primitas de la esposa de Jenny. Sí. Bueno, comencemos. Después de esta introducción, comencemos con el santo del día. Santo de hoy? Mira, el santo de hoy es David Uribe Velasco, San David Uribe Velasco. Este martirio romano nos dice que en la aldea de San José, del territorio de Chilpancingo, me imagino que se dice así en México, sacerdote y mártir, que en tiempos de esa persecución contra la iglesia padeció pues el martirio por confesar a Cristo Rey. Y esto sucedió en el año 1927. En la persecución cristera. Sí, bueno, esa... ¿Cómo es que la guerra cristera? No, o la cristiada. No, cristiada creo cristiada. Que sí. Pues bien, sabemos que eso nació en Buenavista de... sí, eso me llamó la atención, porque yo decía, oye, por el apellido, ese todo. Pero bueno, nació en Buenavista de Cuellar. No sé si alguien conoce ese lugar, que eso es en la diócesis de Chilapa, o Chialpa. Chilapa. Okay. El 29 de diciembre de 1889. Era párroco en su iglesia, en la diócesis de Chilapa. Ejerció su... ¿Qué nombre tan raro, ¿verdad? Porque era párroco de... ¿Cómo es que se llamaba? Iguala. Sí. En la diócesis de Chilapa. Sí. No, esos son nombres... Bueno, qué bonito que los nombres indígenas se han mantenido. Sí, eso sí es verdad. Bueno, igual que en Venezuela. Pero ahí no se mantuvieron mucho. Bueno, pero eres, no sé, de la diócesis de Maturín o... bueno, Maturín podría ser, no sé, pero... O por ejemplo, ese que tanta gente le llama la atención del estado Cogede. Sí, ese no le gusta a mucha gente nombrarlo, pero bueno. Pero sí. Lo cierto del caso que ejerció ejemplarmente su ministerio en una región, además atacada por la masonería. Había muchos protestantes en esa zona y luego ese grupo de cismáticos. O sea que sí había conflicto. Había conflicto. Luego el militar que se lo llevó preso le propuso toda clase de garantía, le ofreció cualquier cantidad de cosas, libertad, bueno, mira, te doy esto, bienes, pero sí aceptaba las leyes de lo que imponía en ese momento el gobierno, y luego pues renegar de nuestro Señor. Y las leyes, bueno, fíjense, se aceptaban las leyes y el ser obispo de la iglesia cismática, o sea que le estaban ofreciendo también un cargo en esa iglesia cismática. Será como la creada por el gobierno de la República. Será como China, ¿verdad? Debe ser como China, que tiene esa iglesia paralela, que no es católica, no se puede decir que es católica. Bueno, ellos se llaman católicos, pero no es, porque la iglesia católica es una sola. Y el gobierno es el que decide quiénes son obispos y quiénes se ordenan y todo eso. Y yo no sabía que en México también habían tratado de hacer eso. Pues mire, aquí lo estamos viendo. Pero el padre San David, o nuestro sacerdote San David, reafirmó lo que había escrito inclusive un mes antes, que revela con toda fuerza su fe y su fidelidad. Dice él en una carta, dice: fui ungido con el óleo santo que me hace ministro del Altísimo. Y se pregunta, ¿por qué no ser ungido con mi sangre en defensa de las almas redimidas con la sangre de Cristo?
O sea, estaba muy claro, gracias a Dios, esa gracia que da Dios para uno tener esa firmeza. Y dice, qué felicidad morir en defensa de los derechos de Dios. O sea, estaba consciente de la grandeza de ser mártir y sobre todo de reafirmar su fe y su obediencia a la fe. Luego, antes de morir, bueno, decía él, antes morir, primero muerto que desconocer al vicario de Cristo. O sea, que desunirse del Papa. Desunirse del Papa. O sea, defendía su fe. Luego, ya en la prisión, escribió sus últimas palabras y decía en esas últimas palabras que declaraba que soy inocente de los delitos que se me acusan. Y decía, estoy en las manos de Dios y la Virgen de Guadalupe. Pido perdón, esto fue muy bonito, me llamó la atención porque decía, pido perdón a Dios y perdono a mis enemigos. Pido perdón a los que haya ofendido. Y fíjense qué bonito que hemos hablado anteriormente de esto, de ese perdón a mis enemigos, de querer a quien nos hace mal. Es bien difícil, pero bueno, aquí vemos el ejemplo de San David. Luego, llegado a un lugar cercano a la estación de San José Vista Hermosa, en la diócesis de Cuernavaca, apenas pudo haber pisado la tierra, se puso de rodillas y desde lo más profundo de su alma imploró a Dios el perdón de sus pecados y la salvación de México. O sea, dio su vida también, pues, primero por Dios y luego también pedía esa salvación de México y, bueno, por supuesto, de la iglesia. Se levantó tranquilo y dirigiéndose a los soldados con paternal acento, yo diría con amabilidad, con amor, sobre todo el amor. Les dice, hermano, hínquense que les voy a dar la bendición. ¿Qué tal? De corazón les perdono y solo les suplico que pidan a Dios por mi alma. Yo, en cambio, no los olvidaré delante de él. Es el ejemplo tan bonito. O sea, yo me imagino que de esos soldados que estaban allí y quien presenciaba lo que estaba sucediendo, pues seguramente se habrá convertido. Ese es precisamente lo que hemos hablado veces anteriores de la sangre de los mártires, que pues hace surgir en otras personas ese amor a Dios. Luego dice, luego sucedió que levanta firme su derecha y traza en el aire un signo luminoso de la cruz. Después repartió entre los mismos pues, sus cosas, sus pertenencias, el reloj, el rosario, un crucifijo que por supuesto tenía y algunos otros objetos. Y ahí pues le dieron muerte y eso fue con un tiro que le dieron en la nuca y eso sucedió el 12 de abril de 1927. Sus restos de San David descansan en la iglesia de San Antonio de Padua, en su pueblo natal de Buenavista de Cuellar. Fíjense qué bueno ahorita esta historia. O sea que esa fiesta la celebramos el miércoles pasado mañana. Exactamente, exactamente. Y la fecha de canonización fue el 21 de mayo del año 2000 por el Papa San Juan Pablo II. Y hemos conocido la historia de algunos de ellos, aunque todas son distintas, pero fueron, acuérdense, 24 mártires mexicanos que fueron canonizados por el Papa San Juan Pablo II. Entonces, en esta sangre derramada por estos 24 mártires, entre ellos está Joselito, San Joselito, que es un ejemplo impresionante. Pues pedir siempre y buenos amigos que tenemos en el cielo para pedir pues, por los cambios, sobre todo la fe de los mexicanos, bueno, y del mundo entero. Y pedir por los gobiernos. Y pedir por los que gobiernos. tratan de imponer el ateísmo, digamos, la falta de fe. Tratan de acabar con la verdadera fe. Sí, exactamente. Así que, y eso está pasando ahorita. Sí, lo que hemos hablado muchas veces. Entonces pedir por los gobiernos. Y bueno, felicidades a los que lleven ese nombre de David. Sí, hay muchos, de eso sí hay muchos. Conocemos muchos, sí. Yo creo que en algún momento si hablábamos del rey David. Sí, hemos hablado de él, pero... No, también, sí. Sí, porque tú contaste la historia que le cuentas a los niñitos sobre el pecado. Exactamente. Y bueno, igual, aquí tenemos a otro San David para pedirle pues esa conversión y sobre todo pues que ayude a los gobiernos a no ir en contra del amor de Dios. Y tenemos una oración para pedir precisamente por eso.
Sí. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste la gracia de morir por Cristo a tus santos mártires mexicanos, ven en la ayuda de nuestra debilidad, para que podamos dar con nuestra vida el mismo testimonio de ti que ellos no dudaron en dar con su muerte. Que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos, concédenos que a ejemplo de los santos no neguemos a nadie nuestra ayuda y merezcamos ser llamados con ellos a compartir el reino de Dios, de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya qué bonito. Me impresiona cómo Dios arregla las cosas. En la oración esta hablamos de que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos. Ese fue el tema del comentario del Evangelio pasado. Sí, verdad. Entonces aquí lo reafirman. Fíjate, qué bien. Ya regresamos. Bueno, ya venimos. Sí, ya venimos. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso. Para la noticia. Día. Vamos a ver qué noticias nos tiene Betty. Bueno, las noticias son de la Pascua y del Papa, del tríodo pascual, digamos así. Sí, no podemos dejar de hablar de eso. Claro, la primera es que el Papa pidió en esta Pascua por Nicaragua y quienes no pueden profesar públicamente su fe. También está relacionado con el santo que acabamos de leer. En su mensaje de Pascua este domingo de Resurrección, el Papa Francisco recordó a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y Eritrea, y pidió por todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. Al comienzo de su discurso, el Papa recordó que Pascua significa paso, porque en Jesús se realizó el paso decisivo de la humanidad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza, de la desolación a la comunión. A continuación, el Santo Padre felicitó la Pascua a todos los fieles y aseguró que Jesús, el viviente, está con nosotros para siempre. Asimismo señaló que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, como se proclama en las iglesias de Oriente. Ese verdaderamente nos dice que la esperanza no es una ilusión, es verdad, y que a partir de la Pascua, el camino de la humanidad, marcado por la esperanza, avanza veloz, explicó, tomando como referencia esta prisa y alegría que sintieron aquellos quienes se encontraron con el Señor resucitado. Invitó también a los fieles a apresurarse y a crecer en un camino de confianza recíproca, confianza entre las personas, entre los pueblos y las naciones. ¡Qué bien! Muy bonito. Sobre todo también hay que pedir mucho por Nicaragua y otros países. Sí, vi una noticia también que decía que en Nicaragua, sabes que prohibieron las procesiones, pero la gente, así es la gente de Dios. Con fe. Sí. Entonces hicieron sus procesiones y todo, pero dentro del templo, sin salir. Pero sí se reunieron, sí celebraron su tríodo pascual, como etc. nuestro santo. La otra noticia que tenemos es que el Papa Francisco pasó el Jueves Santo en un reclusorio para menores y dio una homilía sobre la dignidad del pecador. El Papa Francisco acudió por la tarde del Jueves Santo al Instituto Penal de Menores Casa del Mármol para celebrar la Santa Misa in Cena Domini con las personas allí recluidas. A su llegada, el Papa se dirigió a la capilla donde presidió la misa, concelebrada con el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias y responsable de la capilla musical pontificia, Monseñor Diego Giovanni Ravelli, junto a los jóvenes reclusos. Estaba presente una representación de los funcionarios y del personal del centro penitenciario. Tras la proclamación del Santo Evangelio, el Papa pronunció una breve homilía en la que dijo: llama la atención cómo Jesús, el mismo día antes de ser crucificado, hace este gesto, lavar los pies. Era costumbre en aquella época porque las calles estaban polvorientas. La gente venía de fuera y al entrar en su casa, antes del banquete, de la reunión, se lavaban los pies. Pero ¿quién lavaba los pies? Los esclavos, porque era trabajo de esclavos. Voy a hacer el mismo gesto de lavar los pies, pero no es una cosa folclórica, no.
Pensamos que es un gesto que anuncia cómo debemos ser unos con otros. En la sociedad vemos cuánta gente se aprovecha de los demás, cuánta gente está acorralada y no puede salir, cuántas injusticias, cuánta gente sin trabajo, gente que trabaja y cobra la mitad, cuánta gente que no tiene dinero para comprar medicinas, familias rotas, tantas cosas malas. Y ninguno de nosotros puede decir, doy gracias a Dios por no estar así. ¿Sabes? Si no estoy así es por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros puede resbalar, cada uno de nosotros. Me imagino que se lo dice a ellos porque como están en una prisión. Claro. Y esta conciencia, esta certeza de que cada uno de nosotros puede resbalar, es lo que nos da la dignidad. Escucha la palabra, la dignidad de ser pecadores. Y así nos quiere Jesús y por eso quiso lavarnos los pies y decirnos, he venido a salvaros, a serviros. Ahora yo haré lo mismo para recordar lo que Jesús nos enseñó, ayudarnos los unos a los otros. Y así la vida es más bella y podemos seguir así. Durante el lavatorio de los pies espero pasar porque no puedo caminar bien, pero durante el lavatorio de los pies piensas, Jesús me lavó los pies, Jesús me salvó y ahora tengo esta dificultad, pero pasará. El Señor está siempre a tu lado, nunca te deja, nunca piensa en esto. A continuación, como es costumbre, el Papa Francisco repitió el gesto de Jesús durante la última cena, cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos como signo de amor, llevado hasta el servicio y la humillación. Hacía 12 reclusos, chicos y chicas de diferentes nacionalidades. Al final de la Santa Misa, la directora del centro penitenciario, la doctora María Teresa Luliani, dirigió unas palabras de agradecimiento al Santo Padre. Antes de abandonar el instituto, el Papa bendijo la placa inaugural de la capilla, dedicada al beato Pino Pugliese. Después, mientras saludaba a algunos internos, el Papa Francisco recibió como regalo una cruz realizada por los jóvenes que siguen el curso de carpintería, unas galletas y un paquete de pasta, ambos elaborados en la fábrica de pasta recientemente instalada en el interior de la cárcel. A los jóvenes detenidos, al director y al personal, el Papa regaló rosarios, huevos de chocolate por la Pascua. Qué bonito. Y mira, y fíjate que ahora que decía, estábamos leyendo de ese gesto de lavar los pies, que bueno, ya pasó, fue el jueves. Pero me acordé porque a los niños del catecismo les decía que en aquel tiempo no habían carreteras y que las personas pues llegaban con esos pies bien sucios. Y me dice, bueno, pero ¿por qué le lavó los pies? Bueno, porque la gente iba caminando y no te digo por dónde pasaba, charcos, caminos feos, inclusive hasta aquellas cositas de los animales. Seguramente. Seguro. Y bueno, llegaban a la casa, llegaban con los pies sucios. Yo también les comentaba a los adultos en esa clase que tuvimos el lunes pasado sobre precisamente el triduo pascual, para que, uno, porque los que se iban a bautizar, ¿sabes? Para que conocieran cómo era la ceremonia esos 3 días. Y los demás, porque todos tenemos que aprender que lo que se van a confirmar también ahora en mayo, que compartimos la clase. Estoy explicando mucho. Les hablaba la clase del triduo pascual, lo que pasa cada día, lo que celebramos, cómo es cada día. Y cuando estábamos hablando del lavatorio de los pies, leímos el Evangelio que se lee ese día del lavatorio de los pies. Y entonces, igual la gente así como que, entonces yo les preguntaba, es lo mismo que dice el Papa ahí, ¿quién lavaba los pies? Entonces, porque, la consulta era pero ¿por qué Pedro como que se alebrestó? O sea, así como, jamás me lavarán los pies a mí. Y uno dice, pero se volvió loco. Claro, si uno se ubica en esa época, el asunto es que solo un esclavo, los esclavos en el nivel más bajo eran los que lavaban los pies. Entonces para Pedro, que es su maestro y su Señor, el Hijo de Dios, que él mismo lo había dicho que era el Hijo de Dios, el Mesías, le lavará los pies, era así como que se volvió loco. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y entonces después, arrebatado como era Pedro, cuando Jesús le explica, si no me dejas que te lave los pies no vas a tener parte conmigo, entonces lávame la cabeza, las manos, todo. Y Jesús le explica eso de que quien se ha bañado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, y luego que nos manda a hacer eso, entonces reflexionaban ellos
de que oye, que lo que nos manda es a ser esclavos de los demás. Servicio. O sea, el servicio, pero hasta el punto de la esclavitud. De humillarse, sí. Ajá. Sí, porque imagínense, en aquel tiempo lavar los pies, pues efectivamente era de esclavo. Y lo comparábamos en las parejas, o sea, como cuando uno de pronto llega como cansado esperando que lo sirvan, y resulta que no, tú tienes que ser esclavo del otro que también viene cansado. Servicio. Y entonces, es servir a los demás. No, y el servicio a ese punto, a negarse uno a sí mismo, porque a lo mejor uno, pues nada, simplemente sentarse, como dices tú, esperar. Más bien uno piensa en la otra persona. O de pronto dice, esa es su tarea y esta es la mía. Tampoco. Bueno, pero si eres esclavo, o sea, todas las tareas son tuyas. Y te tocan además. No, y lo bonito de eso es que amor con amor se paga. Bueno, muy bien, vamos entonces con la fórmula. Vamos primero a la música. Siempre sí, es verdad. Primero la música. Porque yo no aprendo, siempre digo que voy a la... No importa, porque somos dos. Bueno, somos uno. Exacto, 2 en 1. Entonces, cuando tú te equivocas, yo te corrijo. Y cuando yo me equivoco, tú me corriges. Bueno, perfecto. Entonces, vamos con musiquita y ya regresamos. Excelente. Música para el alma. No busques entre los muertos a la vida. Ponte en pie, alza la mirada. No busques en la muerte al que vive para siempre. Abre las puertas a su encuentro, ve con tu hermano. No busques entre los muertos a la vida. Ponte en pie, alza la mirada. No busques en la muerte al que vive para siempre. Abre las puertas a su encuentro, ve con tu hermano. No temas, dice el Señor, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, para siempre. No busques entre los muertos a la vida. Ponte en pie, alza la mirada. No busques en la muerte al que vive para siempre. Abre las puertas, sal a su encuentro, ve con tu hermano. Abre las puertas, sal a su encuentro, ve con tu hermano. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos de 35 al 40. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también, cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de las largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, una vez más, nuestro Señor, pues como dices tú, que nosotros también somos esos fariseos, y les llama nuevamente la atención, o sea, cuídense. Y además, pues eso que quieren ocupar las primeras plazas, los primeros lugares,
Yo creo que también es algo muy humano. Claro que es humano. O sea, la gente quiere el primer puesto, es quiere que lo tomen en uno de los pecados capitales, exacto, la vanidad y el orgullo otro. Entonces, claro, nuestro Señor se ve claramente cómo en distintas ocasiones llama a eso, a que reflexiones, a que mira, no, más bien eso que hablábamos hace ratito, el servicio a los demás. Mira, o sea, vemos que a lo largo de todo el Evangelio, el Señor se va como revelando, pero progresivamente. Él va como mostrando su verdadera identidad e incluso el misterio de su identidad, como poco a poco. Y así también la gente poco a poco lo va comprendiendo. Y lo va conociendo. Bueno, es que nos creó, Él nos conoce perfectamente. Sí. Que las cosas no las entendemos así de sino que es poquito a poco, como los niños. Que primero empiezan metiéndose todo a la boca y tocando todo y después poquito a poco, hasta que van aprendiendo a leer y después son capaces de escribir libros y de mandar cohetes a la luna. Pero eso va poco a poco. Entonces, bueno, ya San Pedro lo había confesado como Mesías, Bartimeo lo había llamado el Hijo de David, misericordioso, y la muchedumbre lo habían aclamado el Domingo de Ramos, hace una semana apenas, como el enviado por el Señor. Entonces aquí, de una manera todavía un poco velada, Jesús enseña que todos esos títulos son correctos, pero están incompletos, porque Él es el Mesías, el Hijo de David esperado, el enviado de Dios. Pero lo es porque antes que nada es Hijo de Dios. Entonces, el Señor, o sea, Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes poseería el reino eternamente. Lo vemos en el segundo libro de Samuel. Y era una alusión al Mesías, y así lo interpretaba, por supuesto, la tradición judía cuando le llamaba Hijo de David. O sea, cuando ellos le decían en el Domingo de Ramos, eso, Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, estaban reconociendo su mesianismo, porque Dios le había prometido a David que el Mesías vendría de él. En tiempos de, claro, y hijo, digamos, directo de David no era, porque David se había muerto unos cuantos siglos antes. Y me imagino que también tendría un cierto sentido nacionalista también. También. Así de los propios de los judíos. Sí, porque para los judíos el Mesías iba a ser, o sea, ellos pensaban que iba a ser un rey terreno. Así como David fue un rey guerrero con muchas victorias, lo esperaban como un descendiente de David guerrero que los iba a librar. Yo me imagino que en cada momento de la historia pensaban que los iba a librar en el momento de Jesús, los iba a librar de la liberación romana. Pero antes de Jesús sería de los babilonios, de el Nabucodonosor, de quien fuera, pero en este caso de la liberación romana. Sí. Y por eso Jesús le pregunta a los fariseos sobre ese Salmo 110, que es ese que él o sea, como que cita, cuando dice, porque el mismo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y entonces Jesús les pregunta, si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Por supuestísimo, aquellos se quedaron con los ojos claros y sin vista y sin respuesta, porque no podían explicarlo. Entonces, claro, para responder eso correctamente, los fariseos tendrían que aceptar la preexistencia y la divinidad del Mesías, o sea, que era anterior y superior a David, que es el autor del Salmo. Entonces dijo el Señor a mi Señor. Entonces, claro, o sea, tenían que aceptar por un lado que el Mesías iba a ser de origen divino y al mismo tiempo su verdadera humanidad, o sea, como hijo de David. Entonces, claro, esas cosas que vemos que Jesús los pone, como dicen en el lenguaje de boxeo, contra las cuerdas. Exacto. Y ellos no saben qué responder, porque si respondo por aquí, es mentira. Si respondo por aquí, me pongo yo mismo el cuchillo al cuello, porque tendría que reconocerlo como Mesías, como venido de Dios, y no quiero. Entonces, bueno, eso era una manera implícita de invitar a la fe en Él como Hijo de Dios
y además como de la familia de David. O sea, la verdad, Jesús les estaba como explicando allí esa doble naturaleza que tiene el Mesías, que tiene Jesús. O sea, que es 100% divino, la parte divina y la parte Dios, humana, Dios, y 100% humano, descendiente de David. Sí. O sea, que es, claro, nosotros ahorita lo vemos fácil porque lo hemos escuchado desde chiquito. Sí, pero para aquel entonces, a estas personas, eran palabras. Era un martillazo en la cabeza. Bueno, lo que explicaba al principio, que fue todo progresivo, poco a poco, para que se lo fueran pues masticando y sobre esto, precisamente sobre esto de la doble naturaleza de Jesús, dice San León Magno, que lo comentó en una homilía, en un sermón, en Navidad, o sea, era en Navidad, pero perfectamente lo podemos citar ahora. Dice: quedando pues a salvo el carácter propio de cada una de las naturalezas y unidas ambas en una sola persona, la majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la moralidad, y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. Dios verdadero y hombre verdadero se conjugan armoniosamente en la única persona del Señor. Tal era, amadísimos, la clase de nacimiento que convenía a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios. Con él se mostró igual a nosotros por su humanidad, superior a nosotros por su divinidad. O sea, esa partecita es como dijo el Señor a mi Señor. Si no hubiera sido Dios verdadero, no hubiera podido remediar nuestra situación. Si no hubiera sido hombre verdadero, no hubiera podido darnos ejemplo. Qué bonito. Hay gente que a veces dice hay gente que dice que Jesús era mitad Dios y mitad hombre. Eso es una herejía. Sí. Una herejía que fue corregida desde los primeros siglos. O sea, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, ¿pero cómo es posible eso? Pues dos naturalezas completas, perfectas, unidas en una sola persona, la persona de el Hijo, el Verbo encarnado. O sea, él creó todo, él inventó todo. Entonces dime tú si le costaba algo. A veces nos damos mala vida. ¿Verdad que sí? Bueno. Y luego también San Hilario de Poitiers, y voy a terminar con esta cita de San Hilario, cuando comentaba este pasaje, o sea, en relación con la pregunta que él le hacía a los escribos de cómo puede David decir que o sea, que era su Señor, o sea, como que existía antes que él. Dice: ignora el misterio de la ley y no sabe que Cristo el Señor ha de ser confesado en la fe como un solo Señor por la naturaleza que tiene por nacimiento. Y dijo esto para que el escriba, que creía que él existía solo según la carne y por el nacimiento de María, que era descendiente de David, se acordara de que según el Espíritu él era el Señor de David. O sea, que era Dios, era anterior a David. Pues mira. Entonces, bueno, total que ese Señor, Dios y hombre, es el que ayer resucitó. Sí, y bueno, estamos contentos y alegres por su resurrección gloriosa. Diría San Pablo, decía, vana nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Bueno, y también para que pensemos, así como pasamos 40 días en la Cuaresma de sacrificio, de penitencia, después pasamos los días de la Semana Santa, el día de la Pasión, el Viernes Santo, donde Jesús muere, pues ahora estamos celebrando la resurrección. Bueno, porque no, entonces, que nos queda un tiempito. Sería bueno, pues, para un poco hablar sobre eso. ¿Puedo un segundo terminar la idea antes que se me olvide? A lo mejor era la misma. No, que pensemos que si ahorita alguien de las personas que nos está escuchando está un poco deprimido o tiene problemas o siente que está en una situación difícil de manejar, que no ve salida, que no sé, después viene la resurrección. Esa es la esperanza que Cristo nos ha traído con su resurrección. Que por más que todo parezca perdido, o sea, la muerte de cruz, o sea, además como un malhechor, donde lo escupieron todo el mundo, o sea, todos esos que primero lo alabaron y le echaron alfombras de olivo con ramas y sus mantos los pusieron
y lo bendijeron por haberlos curado y etcétera. Ahí estaban todos esos, crucifícalo. Y entonces uno podría decir, o sea, no hay mayor tragedia que esa. O sea, estabas en la cima del mundo y caíste a lo más bajo. Y es que además lo daban totalmente todo aquello que hizo por perdido, así como que bueno, ¿de qué sirvió todo esto? También es así que los apóstoles se fueron corriendo a esconder. Se escondieron todos. O sea, todo. Pedro que dijo, yo daré mi vida por ti. Ese mismo día en la noche lo negó 3 veces. Y después se escondió. Y pensando además que todo estaba perdido. Cobardes de todos. hecho, vemos lo que hace, creo que lo veíamos hace poco. No, mentira. En otra, algo que tú explicabas, de los que iban camino de Maús. Ah, sí. Que iban, bueno, pero golpeados y derrotados. Sí. Y le salen esos señores al encuentro y luego le va explicando las escrituras, que cuando dice le va explicando la escritura es de la creación. Le iba hablando todo en relación a la resurrección. O sea, es que tuvieron la vigilia pascual ahí. Exacto. Tuvieron la vigilia pascual, porque primero tuvieron su liturgia de la palabra, donde Jesús les explicó todo el Antiguo Testamento, cómo todo eso fue la preparación para llegar a ese momento. Y después, cómo todo se cumplió en él. Sí. Y al final se dan cuenta en la partición del pan, que es la liturgia eucarística, cómo él, pues, ha resucitado. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, esa fue la vigilia pascual. O sea, todas esas lecturas, una vez se dice, ay, pero ¿por qué hacen tantas lecturas? Bueno, porque nos recuerdan, o sea, para que sepamos por qué llegamos ahí. Es que todo tiene su sentido. Claro, es que parece mentira, pero claro, son 2000 años de historia que tiene la iglesia. Nada es porque sí. Todo tiene un significado, todo tiene un símbolo, una razón. Sí. Y si uno de verdad lo vive así, es súper bonito. Bueno, a mí me encanta eso que decíamos de los bautizos, la gente que cuando también hay protestantes que quieren ser católicos y ese día hacen su profesión de fe delante de todo el mundo y reciben la confirmación en la Eucaristía. A mí me gusta ver, porque uno les ve las caras como de que están así como diciendo, wow, qué riqueza la de la Iglesia Católica que no conocía, solo escuchaban cosas malas. Sí. Y en algún momento Dios les habla, Dios los llama, ellos dicen que sí, y cuando empiezan a estudiar, tú los ves, eso me encanta. A mí me encanta trabajar con los adultos. Muchísimo, esa es la verdad. Bueno, y luego sí quería, bueno, era lo que te iba a proponer, que fíjense, esto no termina aquí. O sea, estamos felices y contentos porque esto empieza. Estamos felices y contentos por lo que se está viendo, por la Pascua de nuestro Señor resucitó, pero hay unos días que la iglesia, yo siempre digo la iglesia es madre, efectivamente, como siempre lo hemos escuchado, porque además nos va proponiendo o nos pone adelante en bandeja de plata todos estos días que vienen a continuación, donde es la octava. La octava de Pascua hasta este domingo. Hasta este domingo. Y luego no es que se acabe ahí tampoco. Un segundo este domingo es el domingo de la misericordia. Oye, ¿verdad que entonces ahora también que dices eso? Aprovechemos para pedir por todos aquellos que de verdad necesitan misericordia. Y ese día se sienten perdidos. Sí, y para el próximo domingo hagan el propósito de rezar la coronilla. Y si en su parroquia tienen alguna celebración de especial por el Domingo de la Misericordia, únase a ellos. Dejen esa flojera. Que hice el reloj de Pehuelo. Sí, yo también. Bueno, lo cierto del caso es que esa alegría continúa. Y entonces vamos, yo diría que así como propósito, hasta podría ser tratar en lo posible de vivir esa alegría de la resurrección profunda, a pesar de cuántos problemas podamos tener, vivir esa alegría de la resurrección, porque ahí está nuestra vida. En el día a día, ¿verdad? En el día a día. Mira, hoy puso él el propósito. Sí, me adelante a ver. Está bueno. No, pero sí, me gusta mucho, porque es como, y de pronto, como el tema de la Divina Misericordia es el Jesús en ti confío. O sea, cuando nos sintamos perdidos, sin salida, que no sabemos qué vamos a hacer, que vemos la cosa difícil, que entonces decir, Jesús, en ti confío, se lo soltamos de verdad. Y decírselo de corazón, confiando plenamente. Y entonces, sabiendo que la resurrección viene, o sea, todo tiene su final, todas las situaciones malas,
terminan en algún momento y viene la luz. Y todo nos lleva ahí. Qué fino. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este programa. De este programa que casi no hacemos. Sí, la verdad que nos costó. Sí, estuvo difícil. Pero bueno, qué bueno que lo pudimos hacer. Aquí estamos para desearles felices Pascuas. Que le llegue un rayito aunque sea un rayito de esperanza, ¿verdad? De esperanza, sí. Bueno, muy bien. Si no, a nosotros nos lo trae también. No, eso sí. A nosotros, la verdad, a pesar de que... No, mira, a veces cuesta, pero una vez que empezamos, lo disfrutamos. Sí, no, y nos ayuda mucho porque además preparar el programa... Ayuda, a mí personalmente, buscar el santo es impresionante porque es que tengo que leer varios santos. Entonces, claro, esa lectura de los santos... me encanta la parte del evangelio. Bien, cada quien. Pues nada, señor, nos vemos de aquí en 8. Sí, señor, con esto y un bizcocho. Nos vemos aquí con un huevo de Pascua. Oye, mira, ni siquiera tuve tiempo de comprar unos huevitos de chocolate. Nos vemos aquí en 8 comiendo bizcocho. Bueno. Comiendo huevo de Pascua. Muy bien, sí, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Que pasen feliz semana. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.